Sean bienvenidos a este video donde daremos un pequeño curso básico de ajedrez. Eh, Mi nombre es José Olmos, soy actualmente estudiante de educación mención matemática en la Universidad de los Andes, pero me dedico desde hace un buen tiempo a la enseñanza y entrenamiento de ajedrez, ya sea a nivel básico, intermedio o avanzado. Hoy estaremos tocando el tema para quien se esté iniciando en este mundo, en este maravilloso juego ciencia. Daremos un, un paseo, por así decirlo, por los temas más esenciales, ¿sí? Debido a la duración del video, que no deseo que sea muy extenso, sino algo que le sirva como guía a la persona que va a comenzar sobre cómo entrenar, qué orden debería seguir y qué temas son los más utilizados eh, en este nivel para tener bases sólidas que le permitan avanzar. Lo primero que vamos a estudiar son los finales elementales. Para quien no lo sabe, ¿sí? Son aquellos que se realizan con rey y dama, rey y torre, rey dos alfiles versus rey. Aquí por la extensión del curso solo vamos a tocar el de rey y dama, eh, que es el que viene a continuación. ¿Sí? Es uno de los mates más comunes que suele darse. ¿Sí? Llamamos final al momento donde se encuentran pocas piezas en el tablero. ¿Sí? En este caso solamente quedan tres de ellas. eh, y suele existir mucha precisión en esta fase del juego. Aquí no vamos a ahondar mucho en ella, sino en simplemente qué idea tenemos que tener en mente para realizar el mate. ¿Sí? Existen muchas maneras de hacer esto. Eh, Hay una técnica en particular que permite hacerlo con más facilidad de la que voy a mostrar acá, pero esto es para básicamente quien está comenzando. Cabe destacar que la persona que ve el video obviamente tiene que ya conocer el movimiento de las piezas y así como también los movimientos especiales, es decir, la parte elemental. Aquí lo primero que se hace es dar un jaque, hacemos que el rey vaya perdiendo espacio, ¿sí? Y ahora vamos a usar nuestras dos piezas para llevar el rey hacia la banda, ¿sí? Dama F5, rey hacia E7, hacia aquí atrás. Y ahora, rey D5. Como verán, el rey negro no tiene forma de subir y lo estamos forzando básicamente a que vaya hacia la banda. Significa hacia esta parte más alejada del tablero. Una vez que va para D8, vamos con dama hacia F7 y lo forzamos a ir hacia el flanco de dama, es decir, esta porción desde D1 hasta 1, todo este rectángulo es el flanco de dama, desde E1, E8 y H1 y H8 forma el flanco de rey. Entonces, con rey hacia C8 lo perseguimos con nuestro rey, rey C6, única que tiene sería para B8 o para D8 y en cualquiera de los dos casos habría mate. Aquí dama B7 sería mate. Se le llama mate elemental porque como verán es muy simple de hacer. No lleva mucho tiempo realizarlo y tampoco es difícil de aprender. El, Ahora, los otros dos, el de rey y torre, rey y alfil, no los voy a mostrar en este video debido a, a lo largo que puede realizar el procedimiento. Es más extenso y un poco más engorroso y por cuestiones de tiempo no lo presentaré, pero sí quiero mostrar esta técnica que es algo bastante simple y muy útil, por cierto, ¿sí? Es la famosa regla del cuadrado. ¿Para qué sirve? Para saber si un peón corona cuando llega a la octava fila. Si es el bando blanco, el peón lo podemos cambiar por dama, torre, alfil o caballo. Y obviamente si es del bando negro, si llega a la primera fila. Aquí el peón blanco nos interesa saber si puede coronar sin la ayuda de nuestro rey.
¿Cómo sabemos eso? Lo que vamos a hacer es que observamos la casilla donde está el peón y trazamos una diagonal hacia el lado más extenso del tablero, ¿sí? Y obviamente donde se encuentre el rey oponente. Eh, si se encuentra, como se ve aquí en el diagrama, en el flanco de dama, al dibujar y trazar este cuadrado, tenemos que observar básicamente si el rey se encuentra fuera o dentro de este cuadrado. Si se encuentra dentro, la norma dice que este peón no va a coronar. Si se encuentra fuera, como está acá, ¿sí? Eh, resulta que este peón tranquilamente va a coronar, ¿sí? En la posición del diagrama vemos que está fuera. Por ende, significa que este peón va a llegar sin problemas hasta F8, ¿sí? Y resulta que podemos comprobarlo como lo vemos a continuación, gracias a F5, que sería la mejor jugada, la única buena que aquí tendrían las blancas. De lo contrario, la partida sería tablas o empate. El rey negro no va a lograr alcanzar el peón. Al subir hacia F7, nos damos cuenta que si este rey viene ya a D7, coronamos y ya tenemos el final de rey y dama versus rey que lo vimos anteriormente. Estaríamos ganando la partida. Ahora, ¿dónde podemos aplicar esto? Con este tema, los famosos peones pasados. Un peón pasado es como este amigo que tenemos aquí en C5, un peón que no tiene un peón adelante y permite que éste circule libremente. Esto que es el final de la partida, tenemos que aprender a sacar bien las cuentas y tener estas técnicas, porque de lo contrario no tomaremos bien las decisiones. Aquí para un jugador experimentado, si está viendo el video, se dará cuenta que la única jugada posible para las negras es rey F8. Para aquel que apenas está comenzando se preguntará por qué. La respuesta es muy simple. Eh, si hacemos la norma del cuadrado, aquí tendremos que este peón, perdón, al dibujar la diagonal, esta termina en F8 y al formar el cuadrado, el rey está fuera. Si está fuera implica que si le toca jugar a las negras y no mete el rey dentro del cuadrado, este peón va a coronar, ¿sí? Como aquí no sabemos quién juega, si le toca a las blancas, la mejor jugada y la única buena es C6, subir el peón y estarían ganando la partida. Y en muchas ocasiones estos peones pasados, cuando existen piezas, aquí imaginemos que existieran torres, alfiles o caballos de ambos bandos, es importantísimo cuidarlos muy bien, ya que pueden ser decisivos, como lo estamos viendo acá, para ganar una partida, ¿sí? Ahora, vamos a pasar con eh, los temas que más van a abarcar la atención, aparte de los finales, que es la táctica. La táctica en ajedrez se refiere a procedimientos que se hacen a corto plazo, es decir, no toman más de 2, 3, 4 jugadas, ¿sí? Para entender cuál es el objetivo que tiene nuestro oponente. Eh, son movimientos que permiten la ganancia de material o dar mate en, en muchas ocasiones. ¿Sí? En la mayoría de las veces, cuando el oponente logra darse cuenta de que fue víctima de un procedimiento táctico, pues por lo general lo que pasa es que se pierden piezas y al perder piezas progresivamente es muy probable que se pierda la partida. No significa que por usted perder en un momento dado una pieza ya perdió toda esperanza, porque no sabemos si el oponente se equivoque. ¿Sí? Hay que recordar que no somos máquinas sino humanos y hasta a los mejores les sucede. Aquí la idea cuál es. Esta dama negra no está defendida por ninguna pieza y la dama blanca tampoco, pero el blanco, que es a quien le toca jugar, se da cuenta de un detalle muy interesante, que si la dama negra se encontrara acá en B5 y este peón no existiera ni el caballo, se daría jaque con caballo C7. Yo lo podría hacer sin ningún problema.
eh, y daría jaque al rey y a la dama negra y tendría un caballo de ventaja. ¿Cómo se lograría eso? ¿Cómo hacemos que la dama llegue aquí a B5? La respuesta es para muchos sorprendente: entregar nuestra pieza de mayor valor, dama B5, ante la captura, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Coronamos, volvemos a tener nuestra dama, pero ahora, ¿dónde puede moverse el rey? Aquí no puede hacia D7, hacia E7 tampoco, tendría F7 solamente si movemos el rey. ¿Qué sucede si movemos caballo? Sería bastante malo porque tendríamos caballo jaque en C7, hacemos jaque al rey y a la dama y ganamos pieza. La mejor jugada que aquí tiene el negro es rey F7, ¿sí? Y ahora, ¿cómo continuar? Imaginemos que el rey se encontrara acá, N6. ¿Qué haría este caballo? Bajaría C7 y daría jaque y ganamos pieza. ¿Cómo se logra eso? Jugando dama por caballo, dama por rey por dama, y tenemos un jaque con el caballo y estamos ganando pieza, ¿sí? Ese era el objetivo de las blancas, ganar material. Saber aprovechar estas combinaciones y las que vamos a ver a continuación no es algo que se logre de la noche a la mañana. Esto implica pues bastante práctica. eh, no solamente práctica se refiere a jugar partidas, sino realizar problemas tácticos, realizar estudios sobre este tema, profundizar en ellos, ¿sí? Y sobre todo la práctica constante y frecuente. Los problemas de mate al inicio son de los más útiles, de mate en 2, 3 o 4, y como veremos a continuación, problemas como este donde las blancas juegan y ganan ventaja, ¿sí? En este caso, ¿cómo? Con la ganancia de material. Ahora bien, tenemos otro procedimiento que es el ataque doble. Es muy simple, ya que consiste en una pieza que amenaza dos cosas simultáneamente. Eh, ¿Qué sucede? Que la torre en A8, como verán, no tiene defensa, ninguna pieza la defiende, y este peón tampoco tiene sino la defensa del rey. El alfil que tenemos en D3 apunta hacia H7. Podemos ver que si jugamos dama hacia E4, las blancas están amenazando tanto aquí en H7 como a la torre. ¿Qué implica esto? Que para evitar el mate, porque si permitimos dama por H7 el rey no tiene a dónde ir, sería mate, debemos proteger el enroque y por ende perder una pieza, y eso ya es ganancia para las blancas, tendrán una ventaja clara en esta posición. La horquilla también se le conoce como tenedor en muchos libros, se suele hacer muchísimas veces con el caballo o con un peón, pero puede realizarse también con el alfil o la torre, ¿sí? Estos tenedores no son más que jaques simultáneos. Recordemos que la palabra jaque significa amenaza. Lo digo porque los jaques no solamente son contra el rey, pueden haber varias piezas que usted coloque en jaque, es decir, bajo amenaza. Solo que tenemos la costumbre en este deporte de mencionar esa palabra jaque exclusivamente cuando se refiere al rey. Por otro lado, si atacamos a dos piezas o más, eh, tenemos muchas veces al protagonista, que es el caballo. eh, la dama también es muy buena realizando este trabajo. Aquí tenemos una combinación. Una combinación significa serie de jugadas forzadas, es decir, no tienes otra opción sino que realizar estos movimientos. ¿Cuál aquí es una jugada forzada? Dama por G7. ¿Por qué? No le queda otra alternativa al rey sino comer la dama. Y al realizar esta captura, caballo jaque, amenazamos las dos piezas y tenemos este caballo de ventaja, una pieza menor de ventaja, eh, a cambio del sacrificio, entre comillas, que hicimos con nuestra dama. El sacrificio no era tal, simplemente fue un procedimiento para poder ganar una pieza, ya que estamos recapturando el siguiente movimiento, la dama
que entregamos anteriormente. La batería, que es otro de los temas más utilizados, se forma con dos piezas del mismo bando. Al moverse una de estas piezas y combinarse, el poder aumenta, el poder de ataque, a esto me refiero. Y aquí tenemos un ejemplo de dos herramientas, que es la batería y el ataque a la descubierta. Si vemos, aquí tenemos un alfil que indirectamente está atacando a la torre de A8. ¿Qué sucede con esta idea? Que si tenemos una amenaza superior a la del ataque de esta torre, el oponente no tiene mayor opción sino defender la amenaza mayor y dejar esta torre desprotegida. Caballo G5 logra eso. Caballo G5 permite atacar conjuntamente con dama y caballo, esta sería la batería, atacar aquí en H7, amenazando mate. El negro tiene que defenderse y permite la ganancia de esta torre. Como los demás procedimientos, ganaríamos pieza, tendríamos ventaja de material. Ahora, el jaque a la descubierta ya es de los temas más elaborados. Aquí tenemos en particular una combinación bastante bonita para mostrarla, y es que esta dama está haciendo una clavada relativa sobre el alfil. ¿Por qué? Detrás del alfil tenemos a la dama, pieza de mayor valor. Si el alfil se mueve, perdemos a la dama, ¿sí? Y resulta que este motivo, esta clavada, va a ser la idea para regalar la pieza y proseguir con un ataque. Vemos en esta diagonal, que está totalmente abierta y por ahora sin resguardo, que si colocamos nuestro alfil en D4, el negro tiene dos opciones: o se come la dama o cierra la diagonal, en cuyo caso perdería su dama. Entonces aquí muchas veces el oponente, cuando está comenzando sus primeros pasos en ajedrez o tiene poca experiencia, piensa que nos equivocamos, regalamos una pieza y bueno, la aprovecha la oportunidad y juega dama por E2, y fue lo peor que pudo realizar, ya que aquí la continuación es torre por F7, hacemos un jaque a la descubierta, ¿sí? Que es por eso el título de la presentación. El negro no le queda más opción que mover el rey. Si mete su caballo va a ser la misma historia, porque hacemos alfil por caballo y el rey tiene que moverse. Entonces, ante este movimiento del rey, damos jaque. Única que tiene es devolverse hacia H8, y ahora aquí cualquier jaque que demos en esta columna al mover la torre va a denotar en lo mismo. Aquí se jugó torre G6, damos un jaque a la descubierta. La diferencia es que el rey no puede moverse y nadie puede cubrir esta diagonal de forma correcta, ya que simplemente lo que continúa es una agonía de dar piezas para llegar al mate. Ante torre F6, alfil por, y tenemos el mate. Este es uno de los temas que suele ser de los más frecuentes al momento de jugar y practicar este deporte. La clavada es otro de los procedimientos más conocidos. Evita que una pieza se mueva si es absoluta, es decir, si se hace con respecto al rey. En la diapositiva anterior yo mencioné lo que era la clavada relativa. Eso quiere decir que una pieza de menor valor cubre a una de mayor valor. Aquí nada más y nada menos que van a estar cubriendo al rey. ¿Por qué? Porque después de alfil C4 la dama no puede moverse, porque si lo hace desprotege al rey y se estarían dando jaque a sí mismos, y eso no se puede hacer en este deporte. Eso violaría las normas. Así que el oponente no tiene más remedio que perder la dama para mantener la protección sobre su rey.
y así estaríamos ganando material, ¿sí? Al realizar esto. Entonces, este tema eh, va a ser uno de los que más se encuentre usted a lo largo de su experiencia como ajedrecista o practicante del juego ciencia, y le resultará bastante satisfactorio cuando lo logre hacer, sobre todo si sucede como se ve acá. La desviación, como su nombre lo indica, es hacer que una pieza tome una posición que no desea. Y la intención siempre detrás de todo esto va a ser ganar material. Aquí la única pieza que domina o controla la octava fila es esta torre. Si damos jaque y a continuación la torre captura, pues pierden la dama, ¿sí? Si nos devolvemos y con la torre aquí dando jaque el rey se mueve hacia H7, resulta que las blancas harían torre por torre y solo quedaría la dama negra. Igualmente estarían ganando material. La intersección, con esto ya vamos terminando el video. El objetivo es romper la conexión entre dos piezas, ya sea a través de una diagonal, columna o fila. Aquí, ¿cuál es la idea que ronda la mente de las blancas? Hacer caballo E8. Si se hace caballo E8, amenazamos mate. Resulta que el problema está en que después de hacer caballo E8, dama por B2 salvaría completamente a las negras, ¿sí? Evitando el mate. Y resulta que existe también para las blancas un as bajo la manga que tal vez la mayoría no se haya percatado ahora. Lo verán con el siguiente movimiento, ¿sí? Ya que alfil E5 tiene doble signo de exclamación, es decir, es una jugada brillante, no solo por quitar la protección de la dama sobre el alfil, ¿sí? Al realizar este movimiento eh, estamos amenazando mate, y resulta que si el negro captura como lo hizo torre por, ya no sirve de nada dama por B2, continuaríamos con caballo, pero ok, tenemos aquí la amenaza de mate, sin embargo el negro aún tiene defensa, caballo F5 sería la mejor jugada. ¿Por qué alfil fue tan bueno? Porque permite caballo F6 jaque. La dama desde B2 controlaba esta casilla también. El alfil no solo le quitó E5, sino también F6. Cuando el rey se mueva, para H8 tendremos el mate. Estos son los temas que suelen estudiarse cuando comenzamos nuestro estudio del ajedrez. Los finales son sumamente relevantes. Recomendaría mucho que usaran el libro Fundamentos de Ajedrez o Lecciones de Ajedrez de José Raúl Capablanca. Me parece que este autor, el tercer campeón mundial que tuvimos en los años 20, explica muy bien la importancia de estudiar primero finales, medio juego y por último dejar la apertura, debido a la precisión que puedes desarrollar en las diferentes fases de la partida. Obviamente no es solamente dedicarse al estudio de finales, combinar esto con el medio juego, que la ayuda de los dos permitirá desarrollarle gran cantidad de habilidades que le serán de inmensa utilidad en el transcurso de su trayectoria en este deporte, si pretende hacerlo seriamente y desarrollar con ello las habilidades que todos hablan de él, como memoria, concentración, la capacidad de resolver problemas. Todo eso se puede desarrollar si se trabaja seriamente aquí. Y con esto me despido. Muchas gracias.